hay algo que tenemos que tener en cuenta. La clase pasada vimos escote, hoy vamos a ver cuello. Esto es diferente, los escotes es lo que incide desde la parte del escote hacia abajo. ¿Sí? Se dan cuenta que todo lo que hicimos en escote era modificación de aquí, ¿cierto? Cuando hablamos de cuello es todo lo que tiene que ver de la parte del escote hacia arriba, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar hoy. Es todo lo que sale, por así decirlo, del escote, ¿sí? Lo que se confecciona adicional al escote. Y vamos a ver la modificación también de mano. Señora, que salen de aquí así, que se doblan aquí, eso también es cuello. Sí, ese es cuello. Estas técnicas van a servir para que ustedes puedan hacer desarrollo de moda. Si ustedes se dan cuenta, en la clase pasada vimos técnicas de traslado de pinza y de ahí pueden salir una infinidad de diseños. O sea que un solo básico, yo les decía al comienzo que aprender a manejar el molde básico es un tesoro. Nada, no le da la altura. Que van a aprender, ustedes hacen la altura que se me duerme la mano. Entonces, ya con el traslado de pinza y con la variación de escote, tienen por ahí como, no sé, más de 100 diseños para crear. Con los cuellos y las mangas, mucho más, porque yo puedo combinar, por ejemplo, un cuello con una manga, ¿sí? O una pinza, una blusa básica, yo decido hacerle unas pinzas aquí y una manga agullonada. Un diseño diferente, ¿sí? En vez de hacer la camisera normal, yo puedo hacer de ese mismo básico una camisa cuello sport, por ejemplo, con una manga fruncida, otro diseño, ¿sí? Entonces, a partir del mismo básico, con la aplicación de las técnicas diferentes que ustedes están aprendiendo, pueden sacar muchísimas cosas. Vamos a iniciar con los cuellos. Voy a explicarles un par de cuellos, en la guía hay más. Igual la idea es que ustedes también investiguen, averigüen, miren, porque hay demasiado cuellos, ¿sí? Voy a explicarles como que, o traté de poner en la guía, como los que más se usan, los que más se ven. Vamos a arrancar con el cuello enterizo. El cuello enterizo es muy parecido al cuello camisero. El cuello camisero es el que ustedes hicieron de la camisa, ¿cierto? Recuerden que tienen banda y solapa. El enterizo tiene la misma forma que tiene la banda y la solapa, pero de forma completa, es decir, no viene separada, ¿sí? Es más fácil de hacer, de confeccionar, de todo, porque es una sola pieza, prácticamente viene entera. Pero a nivel personal, siempre se los aclaro, el cuello camisero es mucho más vestido, es mucho más bonito. Se puede usar el enterizo, perfectamente lo pueden usar y hay muchas marcas de ropa que lo usan en sus camisas. No es que se vea mal, pero dependiendo a quien uno le vaya a vender, porque los clientes también tienen niveles, por así decirlo, yo elijo como que a este voy a hacerle mejor el camisero o a este me voy a hacer lo fácil y me voy por el enterizo, ¿sí? La idea de que conozcan las técnicas es que ustedes elijan el momento adecuado para saber aplicarlas. Entonces, para hacer cualquier tipo de escote que parta de aquí hacia arriba, tenemos que tener la medida del escote delantero y trasero del molde. Ojo que para cuello y manga siempre trabajamos con medidas de los moldes que ya tenemos listos. No es que me voy a ir a mi cuadro de medidas, voy a tomar el molde y tomo las medidas, ¿sí? Ya saben que se toma con el metro bien. Entonces, voy a tomar medidas de escote delantero y trasero. Y voy a sumarle 2 centímetros. ¿Cuánto yo sé para un cuello que le tengo que sumar esos 2 centímetros o no? Normalmente los cuellos deben tener una subidita, una curvita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al acomodarlos a esta parte de aquí, ellos deben llevar esta misma curva que tiene originalmente mi cuello. Si yo no los hago con curva, sino que los hago rectos y yo los coso así, cuando yo me ponga esa prenda, esto me va a quedar recto, porque yo lo hice recto y me va a quedar como parado, como así raro, que no se acomoda donde es, ¿cierto? Pero es porque yo no le generé la curva. Cuando un cuello necesita curva, sí o sí le debo sumar los 2 centímetros al recorrido, porque al momento de yo subirlo, le estoy perdiendo un espacio que recupero con esos 2 centímetros que ya yo les di, ¿sí? Entonces, supongamos que el escote trasero tiene
10 centímetros, el delantero tiene 8, serían 18, más 2 serían 20. Entonces yo hago una línea horizontal con esos 20 centímetros. Luego marco el escote trasero. Lo que me dé el escote trasero, en este caso el ejemplo son 10. Y voy a escuadrar hacia arriba. Si yo digo escuadrar es que Con la escuadra. de punto A hacia arriba voy a determinar el ancho del que yo quiero mi cuello. ¿Qué voy a tener en cuenta para eso? Primero el diseño de la prenda que yo esté realizando, porque los cuellos pueden ser más anchos o más angostos dependiendo como yo lo decida. Y segundo, de que este cuello enterizo me va a comprender 2 piezas. Entonces, si anteriormente yo en el cuello camisero tenía la banda de 2,5 y la solapa de 5, yo podría trabajar aquí perfectamente un cuello de 7, 7,5, 8 y está bien. Puede ser de más, sí, porque yo lo puedo hacer más grande, pero no puede ser de menos porque tan poquita tela aquí, pues ya no tendría sentido hacer un cuello. Entonces vamos a trabajar en este ejemplo 7.5 y yo voy a escuadrar esta línea cruzando la última línea que es la de 20. Aquí voy a subir 1.5 y luego voy a subir 3.5. Esto lo voy a unir con curva y aquí en estos 3.5 que yo subí voy a entrar 2. Voy a entrar 2.5, 3.5, eso es a gusto mío porque lo que yo entre me sirve para hacer esta curvita. ¿Sí? Y yo decido cuánto quiero que se vea la curva o cuánto no. Ahora, en el vértice que se forma aquí, el vértice es el puntito que se forma cuando yo cruzo 2 líneas. Ahí de forma diagonal yo voy a salir un 1.5. Puedo salir más, eso depende de qué tan grande quiero que sea el pico de mi solapa. Si yo quiero que sea más grande, le puedo sacar 2, 3, hasta 4. Lo mínimo es 1.5. Entonces yo mido en forma diagonal eso y 1 con curva aquí y con curva aquí. Y ya yo aquí tendría el cuello enterizo, que comprende la banda y la solapa sin el espacio que le hacíamos a la camiseta. Ahí va como una costura, ¿cierto? No, hay veces que le ponen costura, pero no tendría sentido con una costura sin enterizo. O sea, simplemente se recorta así y se cose así. Se plancha. Entendiendo que esta es la mitad del molde. Se plancha y se dobla. Entonces este sería el cuello enterizo. Yo le doy la forma aquí que yo quiero, por eso aquí yo subo y entro lo que yo decida. ¿Sí? Lo que puse en la guía es a modo de referencia. Esas medidas de esos cuellos son a modo de referencia. Pero aquí ya quiero que tengan en cuenta que en desarrollo de moda o en variaciones juega mucho la lógica de uno y la creatividad. Porque yo puedo inventarme demasiadas cosas. Y yo puedo decidir que aquí no suba 3,5 sino 2,5. Claro está que no va a subir 1 porque no tendría sentido subir 1. ¿Sí? Pero tampoco va a subir 5 porque entonces la solapa va a quedar súper chiquitica. Tampoco tendría sentido. Hay que ponerle lógica y creatividad. Aquí tendríamos el cuello enterizo. Ahora, vámonos al cuello sport. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tomar recorrido del escote delantero y trasero más 2. Hacer una línea horizontal con esa medida y marcar el escote trasero. Ahora aquí voy a determinar el ancho de la solapa que yo quiero. El cuello sport no lleva banda, ¿sí? Nada más lleva la solapa total. Es decir, que yo pudiera trabajar esa solapa entre 6 centímetros, 5, 7, dependiendo el ancho que yo la quiera trabajar. En este caso vamos a ponerle 6 centímetros como ejemplo. Y voy a encuadrar esta línea hasta el final. Nuevamente aquí voy a subirle 1.5. Voy a hacer la curva. Y aquí, ¿cuánto subo en el vértice? 1.5. Lo mínimo 1.5. Voy hasta acá, voy hasta acá. Y ya yo tengo el cuello. Eso, la solapa del cuello sport. Súper sencillo. No tiene más nada que hacer. ¿Qué tenemos que modificar si hacemos cuello sport? El molde delantero de la camisa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una camisa que va a tener un cuello sport, el cuello sport más o menos se puede ver de esta manera. Hay dos maneras en las que la podemos ver. Igualito que lo voy a hacer yo. La señora hace como una No, no. pastelita.
Y lo está dibujando uno y a dónde. Hay dos maneras, creo que este está como maldito. Hay dos maneras en las que se puede ver. Así y así. Ambos tienen la misma solapa. ¿En qué varía la parte de la pechera? Como es camisa, porque el cuello y por siempre normalmente se hace en camisa, yo debo agregarle la parte de la botonadura, de la pechera. ¿Sí? En este caso agregamos 2 centímetros. ¿Cuánto yo sé cuánto debo agregar aquí? Esto depende del tamaño del botón que yo vaya a usar. Normalmente se agregan 2 porque usamos un botón línea 18, que es el camisero normal que siempre vemos por ahí. ¿Sí? Pero yo puedo decir que a esa camisa yo le voy a poner un botón línea 36, de esos así grandes de madera, bien dramático, porque lo quiero diferente, y lo voy a poner así, pero ya no le voy a agregar 2, porque 2 pues me quedaría chiquito, le voy a agregar por ahí 5, 4, 6, eso depende del tamaño del botón que yo elija usar. Eso lo tienen que tener muy en cuenta al momento de poner la parte de la botonadura. Ahora, hasta aquí, si yo hago esto hasta aquí, me saldría este diseño. Normalmente se ve mucho en chaquetas, sobre todo en las chaquetas de niña, así que tiene una solapa y se ve así como que el encuentro aquí de los botones. Ya cuando yo quiero algo así, tengo que agregarle aquí una ligera solapita. Entonces voy a volver a extender aquí entre más o menos 2, 3 centímetros, máximo como 3. Si ya le hiciera más grande, ya eso sería una solapa tipo blazer, ya eso es otro molde diferente. Pero aquí puedo subir, puedo extender 2, 3 centímetros, ¿sí? Y voy a bajar más o menos hasta la parte donde se va a colocar el primer botón, que normalmente es un poquitico más arriba de la línea del sisa. Normalmente esas camisas el primer botón llega aquí. Ellas vienen como así medio en B, por así decirlo, y entra el primer botón aquí. Entonces yo voy a tomar la medida más o menos, que son entre 10 centímetros, 12 centímetros, y ahí voy a direccionar mi solapita. ¿Sí? Puedo incluso bajarle aquí medio centímetro para hacer esto un poco más ergonómico hacia el cuello y darle como una forma más bonita. La solapa se cosería hasta aquí y aquí queda esta parte que es la que dobla hacia acá, ¿sí? Que es esta que se ve aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces, con una sola variación del cuello yo puedo también tener 2 diseños de camisa diferentes. Señor, O sea, que una esa pregunta, rodilla señor. queda pues, y esta que se dobla aquí. Aquí doblamos la parte que le extendemos, pero el cuello lo pegamos de aquí hacia afuera. Señor, una pregunta, ¿eso sirve también así para hacer las camisas colegiales? Ese es el plan. Sí. Uno aquí lo que hace es que en esta pechera voy a poner una fuerza interna. Ajá. Los botones igual, la pechera igual hay que agregársela porque cuando uno pone pechera, la tela monta. La tela. Y si yo no pongo esa tela que monto, la camisa no se cierra. Ah. ¿Sí? Por eso hay que agregársela. Pero normalmente aquí uno hace otro molde que es así, que es la fuerza interna. Uno lo pone interno, le pone una entretela y eso queda ahí hacia adentro del acabado. Ahora, vamos a explicarles el de cuello alto o tortuga. Para esto es importante que tengan en cuenta, cuello alto tortuga es este que viene aquí. ¿Sí? Y se viene así más o menos como que tiene la compañera del Lito Negro. Que viene allá arriba. Este cuello regularmente debe ser hecho en tela que sea de tejido de punto. ¿Sí? Porque este cuello necesita entrar por aquí y ajustarse aquí. Este cuello necesita una tela que estire, ¿sí? Como la blusita de la compañera. Entonces yo necesito que la tela pueda expandir de tal manera que entre, pero aquí no vaya a quedar grande, ¿sí? Entonces tiene que tener estrecho. Ahora, para esto es importante que ustedes tengan claro que hay 2 tipos de tela: tejido plano y tejido de punto. El tejido plano es un tejido que viene, como su nombre lo indica, formado de manera plana. Hilos en forma vertical, hilos en forma horizontal, y ellos se entrelazan. Más o menos el tejido se ve, pues, así. Si uno se acerca bastante a esa tela, por ejemplo, una popelina, si usted se acerca bastante al tejido, va a ver los hilos que vienen así y los hilos que vienen así. ¿Esa tela puede tener estrés? Sí, puede tener estrés, pero es muy poco el estrés que tiene, porque eso depende de que en la composición de los hilos, por lo que hacen la tela, le echen un poco como de poliamida, elastano o alguna composición así, y permite que el tejido pueda
expandirse ligeramente, pero nunca como algo así, como un tejido de punto, que es diferente. El tejido de punto vienen los hilos como si fueran en forma de cadeneta circular. Ellas se entrelazan así como que de esta manera y así ellos van formando el tejido. Si ustedes se acercan a cualquier camiseta que tengan, De allá al polo. revés, se ven un montón como de bolitas. En el de polo se nota más. En el de polo se nota Es más. diferente el tejido plano y el de punto y se puede reconocer muy fácilmente. Y la forma en que está tejida esta parte permite que por los círculos tenga elongación, ¿sí? Y se pueda recoger y no se daña la tela, vuelve a su tamaño regular sin que se dañe. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Que este cuello de tortuga debe ser sí o sí realizado preferiblemente en tejido de punto, a menos que yo me quiera ingeniar de que no, yo voy a hacer cuello de tortuga, pero le voy a poner acá un cierre porque lo voy a hacer en tejido plano, entonces ya ahí sí cambia tanto la estructura de la pieza como la forma de hacer el cuello, pero yo como soy la moda holder, pero ese es distinto. Ese Ese es distinto, eso se hace de forma distinta, porque esa ya es variación de escote más la banda que se le coloca, pero ese se hace de forma circular, porque se cierra atrás. El que yo estoy diciendo es el tortuga, que es el que viene sin costura, viene prácticamente entero, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí hacemos súper fácil este cuello, un rectángulo. ¿Sí? ¿Qué medida va a tener ese rectángulo? Yo voy a medir el recorrido del escote delantero y trasero y le voy a restar 1 centímetro. En este caso no voy a sumar, primero porque es un cuello recto, si se dan cuenta no tiene curva, y segundo que le voy a restar porque lo voy a hacer en un tejido elástico. Entonces al hacerlo en un tejido elástico yo me voy a valer de ese estiramiento que tiene el tejido para que me pueda acomodar en esta parte de aquí y no se me vaya a vaciar. ¿Ok? Entonces, supongamos si mi escote tenía 10 más 8 serían 18, si yo el resto 1 serían 17. Y acá voy a determinar el ancho que yo quiero de mi cuello. Si por ejemplo yo quiero que mi cuello se vea terminado de 4 centímetros, él va doblado, va con la tela doblada. Tengo que hacerlo de 8. Y le tengo que sumar la costura. Entonces serían 9, 10. Costura arriba y abajo. Porque las dos pedacitos de tela se unen aquí a la base. Entonces él queda todo entero, nada más cosido a la base y queda todo cerrado. Aquí arriba, ¿por qué no le agregué costura? Porque vuelvo y repito, me voy a valer del estiramiento de la tela para ocupar ese espacio. Siempre que nosotros vamos a trabajar con telas estrechas, yo no le voy a dar ni holguras ni costuras a esa pieza, al contrario, voy a reducir. Porque la tela tiene cierto estiramiento, no todas tienen el mismo estiramiento, pero tienen un estiramiento y yo me voy a valer de eso para las costuras, para las holguras y todo. Si yo hiciera una pieza con el mismo molde, agregándole costura, holgura y todo, en una tela express me queda gigante, me queda súper grande. ¿Sí? Entonces necesito siempre hacerle una reducción para que se pueda acomodar al cuerpo. Ahora vamos con las manos.